Amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Por el Campo. El día de hoy los saludo desde las oficinas del Servicio de Extensión. Nos acompañará el señor Jorge Gil, quien es el coordinador de esta sede. Aquí hablaremos acerca de temas de actualidad como es la florescencia. Sean todos ustedes bienvenidos. La floración es el proceso biológico en el que las plantas se reproducen mediante semillas y frutas. El principal órgano de reproducción es la flor. Ocurre más o menos después de 2 a 4 años después de la siembra. Las flores son blancas, pequeñas y altamente fragantes, es decir, con un elevado aroma. La floración incide directamente en la producción del cultivo. Por lo tanto, es necesario comprender e identificar los factores y variables que limitan o favorecen dicho fenómeno. Bueno, y para dar inicio a este importante tema del día de hoy nos acompañará el señor Jorge Gil, quien es el coordinador del Servicio de Extensión. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Bueno, qué rico tenerlo nuevamente ante las cámaras y ante nuestros televidentes. Bueno, sí, definitivamente este momento es muy interesante para todos los caficultores porque prácticamente de estas semanas va a depender el potencial de producción de café que tengamos en las zonas. Entonces es bien interesante que todos los caficultores estén atentos a qué es lo que se debe hacer en este momento para poder planear y organizar el resto del año, dada la concentración de florescencias que se presenta en esta época. Bueno, hablemos un poquito de eso, don Jorge, acerca de la florescencia. ¿Cómo ha estado durante este año que pasó y la proyección para este año? Bueno, son dos cosas diferentes. El año pasado ya nos toca evaluar cómo fue la cosecha. Sí. Entonces, en la cosecha del año pasado hubo un fenómeno climático que alteró la calidad del café. Nosotros veníamos muy bien durante todo el año, hubo unas florescencias concentradas y venía bien el desarrollo de la cosecha. Sí. Pero por allá en la semana 37 del año pasado, por allá por septiembre, empezando septiembre, se metió un veranito duro. Sí. Ese verano duro, ya hay que hacer claridad con que el grano de la cosecha como tal ya estaba bien formado. O sea, claro, que climáticamente no había tenido obstáculos para tener un desarrollo normal. Sí. Pero ese veranito tuvo una afectación diferente y es con el tema de plagas, porque la broca en ese periodo de verano se multiplicó aceleradamente, llegaron unas lluvias y con esas lluvias iniciaron vuelo las brocas y hubo una afectación demasiado importante para los productores con la broca del café en ese momento. Claro. Y lo que determinó el no control en esa época era que ya prácticamente estábamos en cosecha. Sí. Fue un momento inesperado, todos los caficultores, valga la claridad, venían haciendo la tarea muy bien hecha hasta ese momento. Entonces no es de culpar que al caficultor muchos decían, hombre, fue que mi administrador me descuidó o yo me descuidé. No, definitivamente fue un problema general, fue un problema muy difícil de controlar y manejar, porque en esa semana ya estábamos adentrados prácticamente en la cosecha. Muy bien, don Jorge, esto fue el acontecimiento que nos pasó el año anterior. ¿Cómo en este tiempo, en estos momentos, ya estamos en florescencia? ¿Cómo han sido los reportes de esta florescencia de este año? Bueno, las condiciones climáticas que hemos tenido en el 2020 han sido muy favorables para que se presente una buena floración. Claro. Ya la semana anterior tuvimos una floración importante. La primera semana de febrero hubo una floración importante en casi toda esta zona del suroeste, muy específica y puntualmente en Ciudad Bolívar. Hubo una florescencia supremamente buena. No es la única, pero sí es la primera buena. Porque también hay que anotar que también de manera histórica en la zona se ha presentado la famosa florescencia del Niño, que es en el mes de diciembre. Y este año no hubo, por condiciones climáticas, no hubo presencia de esa floración importante.
fue muy esporádica, casi que podríamos decir que casi que no hubo florescencia del niño en esta zona. Y la razón por la cual no se presentó esa florescencia, si recordamos algo, es que hubo presencia de lluvias hasta prácticamente el 31 de diciembre, 1 de enero. Claro que sí, tuvimos un clima bastante variado durante estos meses y comienzo de este año. Don Jorge, cuéntenos este fenómeno de la broca, ¿qué consecuencias trajo? Bueno, eso fue bastante difícil y duro para los caficultores porque, imagínense ustedes, el grano estaba formado. Todos los controles previos a la cosecha para el control de la plaga se habían realizado, pero ese vuelo de broca empezó a llegar en un grano ya formado. Sí. Y resulta que mucha de esa afectación se presentó al momento de ir a vender el café, se expresó como la broca de punto. Y esa broca de punto es muy dolorosa para el bolsillo porque pesa mucho, entonces los factores de rendimiento se elevaron. La broca se desbocó, hizo daño severo y afectó muchísimo el rendimiento en trilla con ese peso de broca. Entonces hubo en promedio, por ejemplo, aquí hubo una semana en que nos fuimos a la cooperativa de caficultores y el factor de rendimiento promedio para esos 15 o 20 días era factor 103. O sea que el caficultor estaba vendiendo su café muy por debajo del precio oficial. Otro de los problemas que se presentó es que también necesitamos más kilos de café cereza para obtener el mismo kilo de café seco. Entonces hubo una afectación por el lado de conversión de cereza a seco y por el lado de venta, factor de rendimiento, y eso afectó muy duro la economía de los caficultores en el suroeste y puntualmente en su Bajo Bolívar. Don Jorge, hablando de estas afectaciones que ha tenido, sabemos que en el año también sigue una traviesa. ¿Esa traviesa cómo se vio afectada? Bueno, la traviesa en este momento no está afectada. Qué bien. Pero también hay que entender que la traviesa que tenemos en este momento es muy poquita. Claro. ¿Dónde hay traviesa? En las partes medias altas hay una traviesita y en los cafés nuevos también se presenta una traviesa, pero en este año no es muy considerable, la verdad. Hay algunas zonas que históricamente han tenido traviesa y la tienen en este momento. Esa traviesa hasta hoy no ha tenido afectaciones diferentes a las normales. Sí. Climáticamente hasta hoy no tiene problema. Lo que sí tenemos, también por la condición climática, es mucha presión de broca en esos lotes. Claro que sí, don Jorge, algo muy importante es llevar registros en nuestras fincas. Para eso el servicio de federación tiene estas planillas que vemos aquí atrás. ¿Nos puede hacer el favor de explicarnos básicamente esta que está un poquito diferente de años anteriores? Bueno, sí. ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros debemos planear buena parte de nuestras actividades en la finca cafetera con base en las florescencias. Afortunadamente vemos que las florescencias van a corresponder a una concentración interesante. Cuando hay esa concentración, yo programo de ahí el desarrollo del grano, las necesidades que tenga la planta de acuerdo a ese desarrollo, entonces puedo planear muy bien mis labores gruesas. ¿Cuáles serían esas labores gruesas dentro de la caficultura? Primero, el control de broca. Resulta que después que ese grano, que ese árbol florece, esa florecita empieza a formarse, empieza a desarrollarse y tiene un periodo crítico para la broca. Y ese periodo crítico para la broca va entre 120 días y 150. Sí. ¿Por qué razón es crítico? Porque el grano empieza a pasar de acuoso y pastoso, empieza a ponerse duro, empieza a coger consistencia. Y cuando el grano tiene esa consistencia es cuando la broca perfora. Entonces, este registro de floración es la guía para yo saber cuándo debo tener esos momentos críticos y cuándo debo estar preparado para hacer las actividades. ¿En qué consiste este registro de floración? Ya el registro de floración tiene una connotación diferente. Registro de floración y lluvias. ¿Por qué es interesante que le hayan anexado a esto el tema de las lluvias? Porque nosotros los caficultores, cuando tenemos adversidades climáticas dentro del cultivo, podemos buscar explicaciones en el deterioro de la calidad. Por ejemplo, si yo hice la fertilización una semana
hoy y a la semana siguiente cae un diluvio de los que normalmente por la adversidad climática se presentan, de 80 o 100 milímetros, ese fertilizante se me va a lavar. Cuando yo estoy en la formación del grano y hay un verano largo de 20 días, cuando la cosecha está necesitando agua, al momento de ir a cosechar ese grano, voy a encontrar el grano averanado. Entonces yo puedo encontrar explicaciones con estas lluvias. Entonces, ¿qué tenemos dentro del registro de floración? Lo primero, la primera columna son los meses que tiene el año. Sí. Listo. Cada mes va discriminado con los días. Sí. Y las semanas. Entonces la semana número 1 va de tal día a tal día y así sucesivamente se registran las semanas. Sí. Recuerden que esta descripción también me sirve para las cuentas. Los que llevan contabilidad, semana 1, semana 2, normalmente se hace por semanas. Sí. Entonces, aquí está el registro semanal de las lluvias. ¿Cómo se hace la captura de esa información? En los almacenes agropecuarios venden Pluviómetro. un pluviómetro muy sencillo, vale 15, 16 mil pesos, y con eso ustedes pueden hacer la toma de la lluvia o diaria o semanal y registrarla en esta columna. Lo más interesante entonces con respecto a la floración es que me clasifica esta floración en muy buena, regular o escasa. Sí. Nosotros tenemos que poner el foco de nuestras actividades sobre la concentración de las floraciones. Si son dispersas, nos apuntamos, pero para yo tomar decisiones tengo mucho interés en las que se califican como muy buenas. Entonces, aquí tenemos el registro. Cuando ya tenemos ese registro, empieza a verse la actividad que yo voy a desarrollar. Entonces, ¿cuándo se vuelve crítico el tema de la broca? De acuerdo al registro que yo haga de las floraciones, entre los 90 y los 150 días, Senicafe habla de 120 y 150 días, es cuando todos ustedes tienen que estar atentos a tomar decisiones, a tomar niveles de broca, a ver cómo está evolucionando, porque si dejamos pasar ese periodo crítico y el grano se nos vuelve macanudo, se vuelve duro, para que entendamos, la broca se nos entra. Claro. Entonces es crítico para el tema de broca este registro. Pero también es interesante el tema del control de roya. El control de roya después de esa floración también va entre 60 y 180 días. Aquí tenemos que tener los ojos abiertos. Ya con base en eso, yo también me tengo que preparar para la cosecha. Y en esta última columna ya me aparece en qué época voy a recolectar esa cosecha principal. Claro que sí. Esto es demasiado interesante porque los caficultores se relajan mucho con el tema de infraestructura del beneficio. Entonces, si yo voy a tener una cosecha de acuerdo a las floraciones en el mes de octubre, por ejemplo, por decir algo, yo desde el mes de agosto tengo que tener los motores de la finca revisados con los rodamientos, la máquina despulpadora bien organizada con respecto a las camisas, a los pecheros, a todos los rodamientos que existen en un beneficio, que son muchísimos. Entonces no nos dejemos coger ventaja y llegar a la cosecha de café sin tener listo el beneficio. Para eso me abre los ojos mucho este registro de floración. Y ese registro es muy importante por todo lo que usted acaba de decir, y también hay que tener en cuenta algunos cuidados al momento de tener las florescencias, porque también hay que conservar y cuidar esa florecita. Bueno, también es cierto, todos los caficultores saben que el desarrollo de la flor tiene sus diferentes etapas, claro. Pero hay una etapa muy interesante, todos la conocen, cuando la florecita está en lo que conocemos como comino. Hay dos épocas críticas, cuando está en comino y cuando está en velón, que es ya ese comino crecido. Sí. Esos dos estados son muy críticos porque son muy frágiles a la recolección, frágiles al ingreso a los lotes de personal que esté haciendo otras actividades, se cae muy fácil. Entonces es una cosa muy sencilla, cuando vemos nosotros que eso se presenta, pues hombre, evitemos ingreso a los lotes de café para que la caída de esa florecita
no se dé. Sí. Es relativamente sencillo. Es importante fertilizar el café, pues cuando la fertilización es insuficiente, la calidad del producto disminuye y asimismo su precio y su cantidad. También, saber fertilizar previene no solo la pérdida de dinero, sino también el desequilibrio ecológico en el suelo, pues las plantas solo absorben lo que necesitan. Lo demás se pierde y puede causar una desertización del suelo agrícola. Bueno, don Jorge, llevamos acá, como podemos ver en el registro de floración, muchas actividades muy importantes de nuestras empresas cafeteras, pero hay una también muy interesante que es el tema de la fertilización. Bueno, eso también nos sirve para definir la época de fertilización. Sí. Nosotros, valga la anotación, cuando el grano empieza a llenarse, es decir, cuando el grano empieza a coger consistencia, es uno de los momentos en los que la planta más nutrientes necesita. Claro. Necesita tener muy buen nivel de nutrientes para poder llenar muy bien ese grano. Sí. Entonces, en este momento se está generando un incentivo del año pasado para los caficultores que se está revirtiendo en fertilizante, además de otros bonos que el Comité Municipal y la Administración están entregando a los caficultores para redimir en fertilizante. Pero como es un número tan importante de bultos de fertilizante que se requieren, ustedes van a ir a los almacenes y posiblemente no van a encontrar el complejo o el compuesto 17618-2 o la marca que ustedes prefieren, pero van a encontrar simples. Sí. Resulta que con fertilizantes simples cada uno de ustedes puede armar el fertilizante que requieren. Sí. Pueden hacer la colaboración, solicitar la colaboración más bien de los extensionistas, y ellos, de acuerdo al análisis de suelo y a la finca y al bolsillo, le pueden hacer una mezcla de simples para obtener un fertilizante o para obtener más bien un grado que les sirva. Mire, por ejemplo, entonces, las ventajas que tenemos: obtenemos el grado que se requiere para nutrir nuestros cafetales. En la mayoría de los casos se reduce el costo del fertilizante. Sí. Y se obtienen los mismos resultados al ser comparado con un complejo químico. Sí. ¿Cómo podemos revolverlo, mezclarlo? 3 bultos de urea, medio bulto de DAP y 2 bultos de cloruro de potasio me dan un grado que es 27,4,22. Otra forma de presentarlo, si yo tengo lotes en levante, un bulto de urea y un bulto de DAP, el grado que me da es un grado de levante muy interesante, 32,23,0. Con esto se puede jugar de muchas maneras. Pueden ser 3 de urea, 2 de cloruro de potasio, si los niveles de DAP que tengo, de fósforo que tengo, no lo requieren. Otras mezclas son las que ustedes quieran: 3 partes de urea, un bulto de sulfato de amonio o 2 bultos de cloruro de potasio, me da también un grado muy interesante. Otras veces se le ingresa a eso óxido de magnesio o silimar, me obtiene también unos grados muy competentes, muy buenos, muy económicos y muy acertados para los cultivos de café. Entonces no nos ceguemos a que tiene que ser un fertilizante de un grado X en un momento coyuntural como el que tenemos, sino consultemos al técnico. Venimos a las oficinas del servicio de extensión, le decimos: amigo extensionista, cuénteme cómo puedo mezclar para las condiciones de mi finca. Y el extensionista le hace una mezcla, le diseña una mezcla para que usted pueda hacer una fertilización oportuna y de muy alta calidad. Claro. Don Jorge, algo que usted tocó muy interesante es el tema de los análisis de suelos, porque en base a eso es que ustedes hacen este tipo de recomendaciones. Claro que sí, porque es que los análisis de suelo, uno de los factores más interesantes es la acidez del suelo, lo que nosotros llamamos más comúnmente, para que todos entiendan, el pH. Resulta que esos suelos que tienen tanta acidez, cuando usted aplica este fertilizante, esa acidez es como una especie de imán, coge los nutrientes y los amarra, se los roba, los deja ya retenidos y no los suelta. Cuando usted aplica una enmiendas hay muchísimas, de acuerdo al análisis de suelo, el extensionista le recomienda una enmienda
esa enmienda lo que hace es liberar esos nutrientes. Entonces muchas veces cuando el caficultor aplica enmienda o aplica una cal, lo primero que dice es, hombre, eso fue tan bueno que voy a cambiar el fertilizante caro por la enmienda barata. Sí. Eso tampoco funciona, pero sí en estos suelos del suroeste, en estos suelos de Ciudad Bolívar, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría tienen requerimientos de enmiendas que facilitan muchísimo la absorción de nutrientes, abaratan los costos y vamos a tener definitivamente una plantación mucho mejor nutrida, con unas cosechas mejores y con un costo mucho menor. Y eso también es muy importante en el tema de las florescencias, porque igual el árbol también necesita estar en buenas condiciones. Lógicamente, recordemos que las florescencias dependen de varios factores. Un factor es genético, otro factor es climático y uno muy importante es el factor agronómico, el factor como se encuentre la planta. Y en ello la parte nutricional hace muchísimo peso en esas floraciones que nosotros vamos a tener. Bueno, don Jorge, cuéntenos en estos momentos el caficultor a qué tiene incentivo. Bueno, en este momento hay dos clases de bonos para la Ciudad Bolívar. Recuerden que el año anterior la Federación de Cafeteros y el Ministerio de Agricultura lanzaron un programa de ayuda a los caficultores que renovaran café. Entonces, esas renovaciones se nos demoraron, el grueso de las renovaciones no se han pagado, apenas se están pagando este año, pero ya tenemos los bonos en las oficinas del servicio de extensión. Pueden venir aquí, reclamarlos y redimirlos en el almacén de la Cooperativa de Caficultores de los Andes. Sí. Esos son unos bonos grandes, hay gente con mucho fertilizante allí. Les recordamos que la fecha límite para eso es el 15 de marzo de este año. Entonces, el llamado es a que todos los caficultores vengan pronto por ese bono y vayan a la Cooperativa de Caficultores. Hay otro bono que obedece a un proyecto del Comité Municipal de Cafeteros de Ciudad Bolívar con la administración municipal del año anterior. Sobró un dinero y entonces tienen un bono por 300.000 pesos. Pero ese bono tiene que manejarse de la siguiente manera. El caficultor viene, recibe instrucciones de una consignación de 100.000 pesos que debe hacer y le queda valiendo el bono por 300.000. Es decir, le regalan 200.000 y él pone 100.000. Más o menos, peso más, peso menos, puede ser para 4 bultos de 75.000 pesitos, por ejemplo. Sí. Entonces, estos bonos también hay que redimirlos pronto. La invitación es a todos los caficultores que vengan a las oficinas del servicio de extensión, consulten el bono, vayan a la cooperativa, digan, bueno, si no hay fertilizante, ¿cuándo me lo pueden entregar? Porque hay un esfuerzo grande de los encargados de la cooperativa, los directivos de la Federación de Cafeteros, para que ese fertilizante llegue en asocio con otras cooperativas y con otras casas comerciales. De manera que todos, por favor, a venir a las oficinas del servicio de extensión, reclamar los bonos y muy interesante, consulten qué fertilizante hay y vengan al servicio de extensión para que les colabore a hacer el diseño de una mezcla que les permita tener un grado importante, un grado propio para el cultivo del café en este momento. Bueno, sobre todas estas recomendaciones, muy importante los beneficios que se están dando en estos momentos. Vale aclarar que también hay unas recomendaciones en esta época del año que se deben de hacer. Claro que sí, la más interesante, recuerden que la renovación de cafetales debe hacerse de manera oportuna. Estamos en el tiempo límite casi para hacer nuestras renovaciones por soca. Para esas renovaciones por soca tenemos que tener muy presente una cosa que no hacemos casi en la zona, y son los surcos trampa. Cuando yo voy a renovar un lote de café por soca, debo mirar que en ese lote hay algunos árboles que tienen café. Sí. La manera más propicia de yo encerrar, llamémoslo así de manera práctica, encerrar la broca es alrededor del lote y en el centro, 1 o 2 surcos completos se dejan quietecitos. La broca que nosotros tenemos en el suelo, lo primero
¿qué va a hacer? Es buscar a dónde ubicarse. Entonces va a tener una barrera lógica donde va a quedarse esa broca. Luego procedemos a hacer el control, a recolectar esos granos y hacer el soqueo de esos individuos que se quedaron. Cuando es muy poquito el café, también recomendamos hacer un ordeñe, sacar todo el café que tengamos nosotros ahí. Esa es otra práctica. Lo más interesante es que no tumbemos el café, que no hagamos la soca dejando a la deriva una cantidad de broca que nos va a atacar. Lo más seguro es los lotes vecinos, los primeros surcos de los lotes vecinos van a ser muy atacados por la broca que quedó en esos lotes renovados. Claro que sí, don Jorge, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Debemos de tener en cuenta que estamos en una época propicia de la florescencia, donde hay que tener unos cuidados y muy importante que vengan al servicio de extensión para que se lleven sus registros y tengan una buena programación de este año 2020. Claro, en el servicio de extensión tenemos el afiche, si quieren el afiche, o si quieren en una hoja del tamaño que ustedes deseen, les imprimimos este registro de floración, que es la carta de navegación para la administración del cultivo del café en el año 2020. Claro que los sí. esperamos en el servicio de extensión, con todo el gusto se los entregamos, se los enseñamos a manejar para que todos estemos muy pendientes y dada la buena florescencia podamos tener una buena calidad con los cuidados que debamos hacer de acuerdo a esta carta de navegación. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos dio y las vamos a tener muy presentes para este año. Con mucho gusto, siempre el servicio de extensión en nuestras oficinas estaremos listos a atender cualquier inquietud de los caficultores. Claro que sí. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, un programa muy interesante donde nos pone en contexto de todas las situaciones que se vienen presentando en nuestro municipio. Los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto.